Bienvenidos a este nuevo programa Comunicando el Evangelio. Le doy la más grata bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesús para que en su gracia podamos seguir abarcando los temas maravillosos que encontramos en la Biblia y saludar también a mis hermanos que nuevamente el Señor nos permite estar en este programa, tanto a mi hermano Archibaldo, a mi hermano Felipe, que con la misericordia del Señor podemos, bajo su gracia, seguir compartiendo estos temas maravillosos que encontramos en la Biblia, para que los que nos estén viendo en esta oportunidad puedan disponer sus mentes, sus corazones, para que puedan recibir con la bondad y la misericordia del Señor estos temas que vamos a tratar en este maravilloso programa. Eh, antes de comenzar, le voy a pedir tanto a mi hermano Archibaldo como a mi hermano Felipe, primero a mi hermano Archibaldo, luego a mi hermano Felipe, que puedan saludar y decir algunas palabras. Mi hermano Archibaldo. Bueno, gracias por la oportunidad, gracias por poder estar contigo, con ustedes. Es una gratitud al Señor, ¿verdad? Que Él ha tenido eh, la voluntad de permitirnos ser llamados a este programa que ya lleva un tiempo y sin duda ha sido por la voluntad del Señor y por la misericordia. Contento de poder estar en una nueva edición de este programa para dar a conocer, ¿no es cierto?, ese maravilloso amor que se reflejó en ese símbolo que está a tu espalda, Felipe Rodríguez, esa cruz maravillosa que era un signo de ignominia, era un símbolo de vergüenza, una muerte terrible, y todo eso lo asumió Cristo por nosotros. Qué amor más grande demostrado en esos maderos cruzados. Así es que nada, contentos y alegres de poder tener una nueva jornada y poder seguir aprendiendo y también pudiendo ser de canal para la gente que pueda ver el programa sobre este tema, este conocimiento tan importante. Si algo conocemos de Dios es porque Dios se ha revelado a nosotros y es importante eh, poder escuchar la palabra del Señor para enterarnos de las tremendas maravillas que tiene para nuestro conocimiento. Eso, así contento pues, de poder estar contigo. Un saludo a tu familia, a Felipito, a tu bebé, que entendemos que sigue creciendo, que ha estado bien. Así es que nos alegramos por eso. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y a los que principalmente van a ver este programa. Amén, hermanito. Mi hermano Felipe. Hola, un saludo a todos, hermanos, un abrazo. eh, Personas que también estén viendo el programa, hermanos o quizás personas nuevas que están viendo por primera vez esto. Espero que el Señor los bendiga, que pueda llenar sus corazones y sus oídos y estén preparados para escuchar la palabra del Señor, al igual que nosotros. Como siempre, agradecido de poder participar y espero que el Señor pueda hablarnos a todos, incluido a nosotros mismos, sobre su palabra, que siempre es eh, recibido con un cálido amor, ¿cierto? Pero lo importante es que quede en nuestro corazón y que lo podamos ir meditando a medida que pase el programa y después. Bien, gracias. Amén, hermanito. Bueno, así damos comienzo a este programa, donde vamos a seguir abordando el tema maravilloso y profundo que es el estudio del Espíritu Santo, que con mucha misericordia y humildad le pedimos al Señor que nos permita escudriñar en la Escritura para seguir conociendo esta revelación maravillosa que es de Dios mismo, que se ha dado a conocer a través de su Escritura, de su Hijo y de las doctrinas que se encuentran en la Escritura. Hoy corresponde hablar sobre un concepto que define y que
relaciona al Espíritu Santo en la Trinidad, que es el concepto de procesión. Hoy lo vamos a abordar en tres secciones. Primero vamos a ver su significado en primer lugar, luego vamos a ver algunos versículos que respaldan este concepto en la Biblia, que es de suma importancia. Y finalmente, la tercera sección, vamos a ver su diferencia con otro concepto que también aborda el estudio de la Trinidad, que es la generación, para que sigamos aprendiendo esta revelación maravillosa que es de nuestro Señor. Nosotros, en la doctrina cristiana, para introducir el tema, afirmamos que Dios existe en tres personas. Y cuando hablamos de esto, a mí me gusta agregarle también la palabra Dios. Y así queda de la siguiente manera. El Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La relación de estas tres personas es única y compleja. Y una de las formas que intentamos comprender es a través de este concepto que es procesión. Humanamente y limitadamente tratamos de comprender estos profundos temas y se ha usado y se ha llegado a este término que es procesión. Y para comenzar, me gustaría que mi hermano Archibaldo nos pudiera introducir en este tema de su significado. Bueno, debemos entender primero que lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Es un estudio. Esto no es una prédica, ¿no es cierto? No es una exhortación, que muchas veces en los programas también lo hacemos, ¿verdad? Predicamos el Evangelio, e invitamos a la gente a hacer un reconocimiento, ¿verdad? Una vez que el Espíritu Santo ha actuado en nuestro corazón. Lo que pretendemos en esta oportunidad, de verdad, es poder ir analizando algunos eh, conceptos y, bueno, el tema central es la divinidad, ¿ya? Y cómo se forma esto. Y es bueno, como principio, entender de que no vamos a poder llegar a entender extensivamente o exhaustivamente a este Dios tan grande, ¿ya? Es un Dios eterno, inmenso, todopoderoso, ¿verdad? Omnipresente en toda la existencia, en todo el espacio, en todo el tiempo. Entonces, al pensar en el espacio que existe en el mundo físico, simplemente no nos cabe en nuestra mente. El poder imaginar tremendas distancias, dimensiones, cuánto más poder entender a este Dios que creó este universo tan grande. Ya cuando pensaba en la inmensidad del universo, lo que sí, como cristiano, podemos entender cuán inmenso es Dios. Entonces, cuando nosotros queremos tener un acercamiento, lo hacemos en base a las escrituras. Nuestro conocimiento se basa en lo que Dios ha querido mostrar de Él a la humanidad. Y en eso hay un grado, ¿no es cierto?, de misterio, esto se entiende espiritualmente, no es posible entender muchas cosas racionalmente. Y lo que estamos haciendo es un poquitito llevarlo a la razón, a tratar de entender, ¿no es cierto?, con nuestra mente limitada, un ser que es infinito, ilimitado y que es Dios, ¿ya? Y como cristianos hemos llegado al convencimiento de que no solamente que Dios existe, sino que Dios ha actuado y actúa a través de la historia desde antes del tiempo. Es en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya eso parte en Génesis, estableciendo y sin ningún tipo de cuestionamiento de que hay un Dios que crea un universo. Y, y cuando vamos al primer capítulo, el primer versículo del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Y ahí hace referencia a Cristo. Y ahora estamos estudiando otros aspectos de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Y todo esto emana de las Escrituras, no es una invención nuestra, no es una doctrina creada por algún emperador, por alguna voluntad, ¿no es cierto?, un concilio en una tarde de café o de taberna,
sino que esto ha sido algo que el Señor, la revelación, la dio por espacio de 1500 años. Entonces, como cristianos que estamos creciendo en la fe y en el estudio de la palabra de Dios, esto nos plantea algunos desafíos. Bueno, y llegamos a este concepto, ¿no es cierto?, de que para poder entender por qué nosotros los cristianos creemos que eso es un Dios trino, ¿verdad? Porque al leer las escrituras vemos que hay un Padre que destaca en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que tiene, se ha mostrado, ha mostrado su existencia y una obra que ha realizado de comunión, ¿no es cierto? Vemos a Abraham, cómo tuvo contacto con este Dios maravilloso, cómo hace promesas, cómo escoge un pueblo, hay toda una historia, un desarrollo. Vemos cómo aparece, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento el Hijo, y que tiene características y atributos y realiza actos, tiene una vida humana, ¿verdad? Y que ha planteado por varios siglos todo el desarrollo de una doctrina. Y después que, que este hijo, que es plenamente Dios y plenamente hombre, asciende al cielo, aparece esta tercera manifestación, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, que es el mismo Dios con los mismos atributos, y eso lo hemos ido viendo a través de los programas, ¿ya? Y este concepto de de la precesión es un intento, ¿no es cierto?, racional de poder entender a la luz de las Escrituras y de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen, eh, qué significa esto. Y para eso me gustaría leer un poquitito eh, un versículo del Evangelio de Juan, ¿ya? Donde, donde dice, ¿verdad? En Juan 15, eh, cuando Cristo habla, antes de su partida, ¿ya? Ascendió una vez que él resucitó y dice, bueno, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y que va a estar en mi representación y que se dice, yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad, el Espíritu los ayudará. ¿Ya? Aquí, en el tema de la salvación, en el tema de la comunicación con Dios, Dios se manifiesta de esta forma, como Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahora está actuando el Espíritu Santo desde Pentecostés hasta esta fecha, ¿verdad? Como que destaca esta tarea, ¿verdad? Así como Cristo realizó una tarea importante por la redención del hombre, aparece el Espíritu y este procede porque es enviado, dice, yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre. Y de ahí aparece este concepto de, de procesión, ¿ya? Que procede del Padre y del Hijo, ¿ya? Claro, porque, como les decía, hay como una relación cronológica, pero la deidad es eterna, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, pero en el acercamiento al hombre, así yo lo entiendo, puede que esté equivocado, pero es como en mi mente racional y mi mente espiritual, ¿no es cierto?, ha ido tomando estas cosas. Entiendo que Padre, Hijo y Espíritu son coeternos, son consustanciales, son coiguales, pero hay momentos en los cuales eh, actúa en forma mucho más manifiesta, ¿ya? Cuando leemos los hechos de los apóstoles, bien podría llamarse los hechos del Espíritu Santo, y que es una persona con atributos divinos, ¿verdad? Entonces, pero con una tarea específica. Entonces, de ahí viene un poco este concepto de, y de procedencia, ¿verdad? De ahí viene este concepto de que procede, que se opone un poquitito a cómo lo entiende una parte de la cristiandad, toda la iglesia ortodoxa, ¿ya? Eh, dice la procesión. Bueno, hay que reconocer que resulta difícil expresar cómo se relacionan entre sí las personas de la Trinidad, la relación del Espíritu con las otras dos personas de la Trinidad, y se expresa generalmente mediante el término procesión. Por tanto, la procesión del Espíritu Santo significa que en su ser y en su eternidad
en su ser y en su eternidad se relaciona con el Padre y con el Hijo en el sentido de que procede de ellos. ¿Ya? Eso, hermano. Eh, un poquito larga la introducción, pero es como para dar el contexto, ¿no es cierto? Y cómo en qué momento se inscribe esto y por qué estos términos que no son muy frecuentemente usados o conversados o dialogados o escuchados en una prédica. No olvidemos, estamos en un estudio y es el momento de poder abordar esto y tratar de entenderlo racional y espiritualmente, hermano Felipe. Amén, hermanito. Debemos reconocer nuestras limitaciones como seres humanos, tanto en capacidades como también en el lenguaje. Es difícil poder, con nuestro vocabulario, tratar de definir este tema tan profundo como es la Trinidad y donde se definen caracteres de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero, como usted bien decía, este es un tema que se ha reflexionado durante la historia de la humanidad y de la Iglesia y se ha llegado a definir con este concepto, que también es limitado, pero nos ayuda a profundizar un poco en el estudio y que está también relacionado y respaldado por los versículos que encontramos en la Biblia, como el que usted mencionaba en en el libro de Juan. Este concepto de precesión significa que el Espíritu Santo procede del Padre y, y durante la historia de la Iglesia, eh, me refiero cuando estuvo el Imperio Romano, cuando este imperio se dividió tanto en el occidente como en el oriente. En el occidente también se agregó a este concepto no solamente la procesión del Padre, sino que también del Hijo. Esto fue aceptada en la Iglesia Católica Romana, que estaba de acuerdo, pero no en la Iglesia de Occidente. Entonces, ahí se agrega este concepto que también procede del Hijo, que fue aceptado en la Iglesia de Occidente. Entonces, en términos prácticos, podemos decir que el Espíritu Santo comparte plenamente la divinidad, la esencia tanto del Padre como del Hijo. Lo que quiere decir que no es una entidad separada o inferior. Debemos recordar que el Espíritu Santo, como bien decía mi hermanito, comparte toda la deidad y las características tanto del Padre como del Hijo. Entonces, esto es lo que trata de definir este concepto que humanamente se logró definir, que es la precesión. Me gustaría si mi hermanito Felipe pudiera agregar algo. Sí, bueno, como dice mi hermano Archibaldo, este término procesión, o también el término que vamos a ver después, el de generación, son términos que ocupamos como humanos para intentar entender un poco la naturaleza de nuestro Dios, ¿cierto? En nuestro anhelo por conocerlo, eh, y para que no sea algo tan lejano a nosotros, ¿cierto? La idea durante estos estudios es ir acercándonos o intentar acercarnos a nuestro Dios, tener como esa intención. Y así ha sido desde el principio de la humanidad. Entonces, como decías tú, Felipe, eh, este término procesión es un término bastante antiguo, eh, porque quizás hay muchas personas que conocen de historia, pero probablemente la historia de la iglesia no es muy conocida, incluso por los mismos miembros de la iglesia. Eh, y eso igual es, no una falencia, pero siempre es interesante y también ayuda mucho saber de dónde venimos en el ámbito histórico. Como tú dices, el término procesión em, se refiere a la procedencia del Espíritu Santo, o sea, de dónde viene. Y esto viene del versículo que habla nuestro hermano Archibaldo, ¿cierto? Que está en Juan, donde, bueno, no solamente es el único versículo y varios más, pero eso lo vamos a ir viendo después, como tú dijiste, Felipe, donde Jesús le habla a los discípulos y le dice que Él se va a ir, pero Él le va a enviar el Espíritu Santo para que les haga compañía
y haga todas las acciones que probablemente nuestros hermanos vieron en el tema pasado, de la semana pasada, ¿cierto? Cuando estuvieron con nuestro hermano Lucho. Em, ¿Y por qué es importante? Porque este tema, como dice mi hermano Chivaldo, fue uno de los motivos por los que dos grandes áreas de la iglesia se separaron y permanecen separadas, de hecho, hasta el día de hoy, que son las iglesias cristianas occidentales y las iglesias cristianas orientales. Occidentales se refieren a todo lo que es principalmente la iglesia católica y las iglesias protestantes, ¿cierto? Que en América, bueno, tenemos las dos. En Chile principalmente la iglesia católica y ahora último también creciendo las iglesias protestantes y las iglesias chiquititas que caben dentro de de ese gran saco. Y las iglesias orientales probablemente son más desconocidas, porque no hay mucha presencia de ellas acá en América. Pero para ubicar un poco dónde están al menos, si pueden imaginarse Rusia o los Balcanes, ahí están. Antes Estambul, pero como llegaron los musulmanes, eso quedó fuera. Y se refiere a que en la antigüedad esto no era un tema en la iglesia primitiva, eh, pero fue al finales del Imperio Romano donde el Papa o digámoslo así, como el sacerdote de Roma, agregó, ¿cierto?, esta parte en una oración y a esa parte se le llamó filioque, que también el estudio habla de eso. Y es que las oraciones se terminaban nombrando al Espíritu Santo que procedía del Padre y en la iglesia occidental se agregó que procede del Padre y del Hijo también. Y eso no le gustó mucho a las iglesias orientales, porque decían que cambiaban el significado de todo. Y según ellos, el Espíritu Santo venía del Padre, pero no del Hijo. Y bueno, nosotros creemos lo contrario, que procede del Hijo también, por los versículos que vamos a ver en un ratito más, ¿cierto? Está claro que viene del Padre sí o sí, que viene de Dios. Y hay varios ejemplos que los comparaba con el hielo o el agua, el fuego o el sol, como para intentar entender. Y a mí me gustó mucho un ejemplo que ocupó hace mucho tiempo un obispo, de hecho, sobre el fuego. Y yo creo que es bastante fácil de entender, porque nosotros sabemos que el fuego es como lo que nosotros vemos de algo que se está quemando. Entonces tenemos lo que se está quemando, que es el origen del fuego. Por ejemplo, el carbón. Y el carbón arde y sale una llama. Y eso nos da calor. Pero todo es parte del mismo fenómeno que se llama combustión. Entonces el origen sería el Padre, ¿cierto? El carbón que se está quemando. Pero lo que nosotros vemos es el fuego, la llama. Y eso sería Jesús. Pero el calor que nos llega sin tocar la llama, pero que procede de los dos, sería el Espíritu Santo. Así como para entenderlo a un modo muy eh, básico, así como casi explicándoselo a niñito, yo creo que es la manera más simple, pero también una de las quizás ejemplos que Dios pone en la naturaleza de su existencia y que es muy útil recordarlo. Porque todo es parte de lo mismo, pero nosotros lo dividimos en diferentes cosas, el carbón, la llama y el calor. Y para nosotros son cosas diferentes porque uno lo sentimos, el otro lo vemos, ¿cierto? Pero en verdad son lo mismo, es el proceso de combustión, así es Dios. O al menos esa es la forma en la que el obispo lo explicaba, que me pareció muy útil. Eso, hermanito. Amén, hermanito. Recordar que todos estos conceptos no involucran o no afectan la eternidad del Señor porque ambos comparten la eternidad. Todos no tienen ni un principio ni un fin. Viven y conviven en la eternidad y se revelan a través de la escritura. Eh, Vamos a dar una pequeña alabanza para luego seguir con
el tema de los versículos que encontramos en la Biblia que ayudan a profundizar en este tema. Así que los vamos a dejar con esta hermosa alabanza y luego continuamos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad.
Estamos de vuelta luego de escuchar esta maravillosa alabanza al programa para seguir continuando con la segunda sección, donde vamos a ver los versículos que ofrecen la prueba de este concepto que se acuñó luego de la historia y de varias reflexiones, donde el versículo principal que ya lo hemos leído, que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15-26, donde claramente toca la palabra procede, refiriéndose al Espíritu Santo. En el original esta palabra significa salir, lo que nos lleva a entender que comparten la misma esencia, lo que hemos visto desde el comienzo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, que es lo importante, que es el resumen de todo este estudio. Maravilloso. Pero ahora también vamos a ver que esta relación no solamente relaciona al Espíritu Santo con el Padre, sino que también encontramos versículos bíblicos donde también se hace referencia al Hijo. Uno de ellos lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Me gustaría que mi hermano Felipe pudiera compartirnos ese versículo. Ya, entonces Gálatas capítulo 4 versículo 6 dice lo siguiente: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Amén. Aquí vemos referencia directa al Hijo, que en este caso es Cristo. Esto hace la relación trina y perfecta y eterna de estas tres personas. Esto vemos que fue la razón por qué en el concilio de se acuñó esta palabra filioque, para agregar también al Hijo, porque aquí también vemos que hay evidencia en este versículo que el Espíritu Santo también procede del Hijo. Esto lo encontramos en el versículo que hemos leído. También hay evidencia también en el libro de Romanos, capítulo 8 y 9. Así que mi hermanito Archibaldo pudiera leerlo y compartir el texto. Sí, disculpa, lo quisiera dejar pasar un poquitito porque creo que es importante, basado en Gálatas 6, hermano. Fíjese que en el Antiguo Testamento eh, Dios se presenta, ¿no es cierto? Hay muchos nombres que Dios tiene, ¿ya? Eh, Dios vencedor, Dios que gana todas las batallas, ¿verdad? Dios que provee. En algún momento encontramos, por ejemplo, la historia de Moisés, que cuando es enviado a sacar al pueblo de la esclavitud, porque ya había cumplido el tiempo profetizado por Dios mismo, dice, bueno, ¿y qué les voy a decir? ¿Quién me envía? Y Dios le da su nombre de presentación, dice, tiene que, el que soy, yo soy, ¿no es cierto? Y eso es una gran nombre de Dios que se grafica con cuatro consonantes, ¿ya? Eh, Y, H, W, H, ¿verdad? Y que, que es el nombre propio, ¿ya? Muy especial de Dios. Y era lo que conoce, y bueno, y tan santo es la santidad de Dios y basado también en una del decálogo de no usar el nombre de Dios en vano. El respeto es tan grande a la santidad del nombre. Nosotros también en el Padre Nuestro lo recordamos cuando dice, Padre, no es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué importante el nombre. Pero fíjese que cuando Dios completa la revelación con la escritura del Nuevo Testamento, ¿verdad? Aparece algo que no tenían los judíos, un acercamiento,
a este Dios tan grande y tan venerado y tan santo, que nuestros labios no merecían, nuestros labios pecaminosos no merecían ni siquiera mencionar el nombre, y cuando veían las letras del nombre propio de Dios, le ponían un Adonai, ¿verdad? O Elohim, ¿verdad? O Yahweh, Jehová, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando aparece dentro del plan de redención, aparece Cristo, el prometido, el gran tema de la Biblia, de las Escrituras, que parte cuando el hombre, la humanidad entera pierde comunión con Dios, Dios promete la redención al hombre, lo hace a través de un plan, y ese plan contempla el sacrificio de su propio hijo, que procede de él. Dios sea hija, Dios se hace hombre, qué tremendo privilegio. Y él habla sobre la relación que tiene el padre, el hijo con el padre. Simplemente los judíos se escandalizan porque usa justamente ese concepto de paternal, esto de papito, o sea, no era simplemente padre. Cuando uno le dice padre, es un título honorífico tremendo, pero Jesús no solamente le dice padre, sino que le dice papacito, papito, ¿no es cierto? Abba, padre, que es un término muy coloquial, o sea, de mucha intimidad, ¿no es cierto? De mucho amor. Entonces aparece esta revelación, y aquí aparece, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, ¿ya? De que Dios ya no es, no es solo Yahweh, Adonai, el Dios que gana todas las batallas, el Dios poderoso, sino que Dios es Padre, y nosotros somos sus hijos, y toda la humanidad podemos ser hijos de Dios, ¿verdad? Y ahí aparece en el plan de redención este Dios trino que se atrina, por así decirlo. No sé cómo explicarlo, pero se atrina para cumplir un plan por, por la salvación del hombre, por el amor que Dios nos tiene. Porque el destino nuestro era simplemente de ser aniquilado, pero Dios no quiere eso, ¿verdad? Y hace todo esto porque es el plan para no transgredir la justicia, la rectitud, ¿verdad? La corrección de Dios, y que se armonice con el amor, la misericordia, el perdón, la reconciliación, el darle a la humanidad la oportunidad de poder tener comunión con Él de nuevo. Entonces, en ese plan se inscribe este Dios que se nos presenta de esta forma tan complicada, y que nos ha traído tantas dificultades, incluso dentro de los mismos creyentes cristianos, como lo recordaba Felipe Álvarez. ¿No es cierto? Imagínense, la iglesia en pleno se divide en un oriente y en un occidente, y por una cosa tan simple de cómo entendemos a este Dios maravilloso, inmenso, ¿verdad? Inmutable, que no cambia, que siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo en este contexto de salvación. Entonces, y dice, bueno, ahora como ustedes son sus hijos, estoy leyendo la versión, traducción eh, latinoamericana, ahora como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes, ¿verdad? Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permitimos llamarlo papá, querido papá, papito, papacito, Padre maravilloso. Entonces, esa es la forma como Dios se muestra el amor a la humanidad, porque en nuestra limitación lo hacemos de acuerdo y basado en nuestras experiencias, a nuestras vivencias, y eso nos habla que lo hacemos desde nuestra limitación, ¿no es cierto? Nosotros no podemos conocerlo, nosotros lo podemos conocer en forma limitada, y es lo que estamos tratando de hacer, de entender, ¿no es cierto? Este Dios maravilloso, este Dios triuno que se atrina, que se hace Hijo, que se hace Espíritu Santo, ¿verdad? Con tal de alcanzar a la humanidad perdida, ¿verdad? Para rescatarla de todo aquel, ¿no es cierto?, que cree en Dios y en su plan y en su Hijo, ¿verdad? Y en el Espíritu Santo que nos puede llenar.
Eso, hermano. Bueno, vamos a Romanos, disculpen. Vamos a Romanos, ¿no es cierto? Romanos, si no me equivoco, el capítulo 8, ¿ya? Romanos 8, ¿qué es lo que dice? Para leerlo de primera fuente, Romanos 8 9. Sigo la misma versión, por si ustedes tienen a la Biblia en su mano, 8 9. Dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, ¿verdad? Por culpa del pecado. Bueno, ahí. Habla acerca del Espíritu de Dios, del Espíritu también de Cristo, el propio Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, entonces, eso nos hace al cristiano cómo entendemos a Dios, ¿ya? Y Dios se nos presenta de esta forma, ¿ah? De un Dios Padre, de un Dios Hijo, que tiene los atributos de la divinidad, y del Dios Espíritu Santo. Y a eso estamos llamados, a unirnos con el Padre, como dice, yo y el Padre uno somos, dice Cristo, y también el Espíritu se une con nosotros y nosotros podemos ser uno también con Cristo, y si somos uno con Cristo, por medio del Espíritu Santo, somos uno con el Padre, ¿verdad? Entonces tenemos unión con el Padre. No es que nosotros seamos dioses, sino que hay una relación de unidad, ¿verdad? De procedencia, porque nosotros somos adopciones de hijos, somos adoptados, ¿ya? Cristo es el unigénito, el único en su género, ¿verdad? Plenamente Dios y plenamente hombre, y nosotros somos, ¿verdad? Su criatura predilecta y adoptado, y también podemos decir a Dios Padre, Padre, Padre nuestro, Padre de todos nosotros. Ya no ese Yahweh lejano, ¿no es cierto? Tal vez con una imagen terrible, un poco distorsionada, porque el amor de Dios se ha manifestado desde la creación, ¿verdad? Pero podemos ahora llamarlo padre, ¿ya? Podemos decirle papá, podemos decirle papito, una relación de intimidad, de una humanidad pecadora con un Dios santo, pero eso es porque hemos creído en el plan de Dios, y que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Él diseñó ese plan y lo hace de esa manera. Entonces, ¿quién soy yo para discutir? Está en las escrituras, está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo que trato de entender es la palabra de Dios. Eso, hermano. Amén, hermanito. Seguimos viendo cómo la escritura sigue en una misma línea y no se contradicen eh, a lo largo de todos los libros y de los versículos. Vemos cómo nuevamente en el libro de Romanos capítulo 8 9 se menciona que el Espíritu es tanto de Dios como del Hijo, siguiendo esta misma línea y dando claridad a que comparten esta Trinidad y esta Deidad las tres personas. Finalmente también nos queda analizar y compartir un capítulo que lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 versículo 7. Me gustaría si mi hermanito Felipe lo pudiera leer y compartir. ¿Sí? En Juan capítulo 16 versículo 7, Jesús hablando, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces aquí hacemos, Jesús mismo hace referencia al Espíritu Santo, nombrándolo el Consolador. Es una de las características o acciones que cumple el Espíritu Santo. Y vemos cómo él ocupa palabras como que él lo envía, ¿cierto? Dice, os lo enviaré. Y vemos como leímos en los versículos anteriores, que después los apóstoles y la gente que escribió, ¿cierto?, los libros del Nuevo Testamento inspirados por Dios, se referían de forma indistintiva al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Entonces,
o es que hay dos espíritus, o es uno que viene de los dos. Y eso es algo que, por temas de lenguaje, eh, incluso quizás ahora mismo en la actualidad no es difícil de entender, porque recordemos que la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero la iglesia primitiva hablaba, bueno, además de griego, también hablaba en latín, especialmente la parte occidental. Entonces había muchos términos que al traducir la Biblia se hace un poco engorroso, porque todos hablamos de forma diferente. Em, pero como vimos en los versículos previos, vemos como al menos en el Nuevo Testamento, es Jesús quien envía al Espíritu Santo. Y bueno, él mismo hace referencia a que el Espíritu Santo proviene de Dios Padre, pero también vemos cómo él mismo hace referencia a que él lo envía. Os lo enviaré, dice, al Consolador. Entonces, o hay dos espíritus, o es uno que viene de los dos. Porque en el Nuevo Testamento, en Gálatas, en Romanos, ¿cierto? Se hace referencia al Espíritu del Padre o al Espíritu de Dios y al Espíritu de Cristo. Pero sabemos nosotros que, como dijo el hermano Archibaldo y como aparece en la palabra, como Jesús, o sea, Dios Hijo, es la misma sustancia, o como también existe otro término que se llama consustancialidad, es en el fondo lo mismo que Dios Padre, pero la diferencia es que cumplen acciones diferentes. Entonces, decir que el Espíritu Santo viene de dos seres diferentes, que es lo que dice la Iglesia Oriental, y por qué niega la procedencia del Hijo, está errónea, porque nosotros no creemos que Jesús está aparte de Dios. Nosotros no creemos en dos dioses, o en tres dioses si contamos al Espíritu Santo, sino en un solo Dios, y que se manifiesta de tres formas diferentes para cumplir acciones diferentes en nosotros, ¿cierto? Porque si viniera Dios Padre, moriríamos, porque Él es muy santo, ¿cierto? Tres veces santo. Seríamos, nos incendiaríamos, parecido a lo que, ¿cierto? Cuando Moisés fue al monte. Amén. Parece que vimos por un momento a nuestro hermanito, pero ya volvió. Fue Sí, arrebatado por un momento, hermano. sí, pero para terminar la idea, eh, sí, si recordamos cómo Moisés hablaba con Dios en el monte, ¿cierto? Que su cara llegaba a brillar y Moisés era acepto delante de Dios. ¿Cómo sería si Dios Padre viniera a la tierra y todos nosotros estuviéramos en su presencia? ¿Cierto? No viviríamos. O el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es espíritu, probablemente no hubiera podido cumplir la acción que hacía Jesús en su parte humana, ¿cierto? Para vivir lo que nosotros vivimos y sufrir, ¿cierto? Entonces cada uno es Dios, pero cumple roles diferentes. Y todo eso por beneficio nuestro, ¿cierto? Así es el amor de Dios. Como dice, ¿cierto? La Biblia, que Él desechó toda su majestad por amor a nosotros, para venir a la tierra a sufrir, y todo lo hace por amor a nosotros, ¿cierto? Ese es el mensaje principal. Algo que nosotros probablemente no podemos entender, es porque es algo tan complejo, que probablemente solamente cuando estemos en la presencia del Señor, puede ser que lo lleguemos a entender. Pero lo importante es que es así de complejo, porque no podría ser de otra forma, y es tanto el amor de Dios que lo hizo así, por nosotros. Amén. Amén, hermanito. Sí. Eh, por eso nosotros en nuestra fe cristiana podemos confesar y afirmar estos conceptos porque como vemos están respaldados
la misma palabra de Dios que inspiración que viene de Él mismo, donde podemos concluir estas características trinas de este Dios maravilloso, que en su misericordia se ha dado a conocer para que nosotros podamos conocerle y tener comunión libremente con Él a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Pasando ahora a la tercera y última sección de este programa, vamos a ver que hay otro concepto que va a la par con el concepto de procesión, pero que son algo diferente, que es el concepto de generación. Me gustaría si mi hermanito Archibaldo pudiera introducir el tema y este concepto. Bueno, como decimos, lamentablemente, ¿no es cierto? Es algo que nos ocurre a los hombres, ¿ya? El sin duda también ocupar nuestras ideas, nuestros propios conceptos que emanan muchas veces de experiencias diferentes. Cada uno tiene una experiencia diferente. Y también recordar que fíjese que cada uno también entiende a Dios correcta o incorrectamente de una manera especial. Y esto, antes de ir a la pregunta, ¿no es cierto? Eh, Fíjese que cuando se menciona que nosotros creemos en el Dios de Abraham, hay una frase donde aparecen los patriarcas, ¿cierto? Y tres, cuatro generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Que Dios establece un contrato, ¿no es cierto? Establece un convenio, ¿ya? Con Abraham, uno de los primeros creyentes, continuando con la historia bíblica, la historia de los patriarcas. Y cuando se menciona, y bueno, y él sigue manteniendo el pacto con los hijos, con el hijo de Abraham y con el y con el nieto de Abraham. Y fíjese que nos dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La escritura dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Ya? Y un poco porque cada uno ve desde su perspectiva, y siempre mi visión de Dios va a ser un poquitito muy similar a Felipe Rodríguez, en este caso, y a Felipe Álvarez, ¿verdad? Muy similar en un alto porcentaje, pero va a haber un pequeño porcentaje que lo entiendo, de cómo el Espíritu me revela a mí y cómo yo lo entiendo, ¿verdad? Y eso pasa con cada uno de nosotros. Bueno, y así podemos tener una comunión en la verdad, pero también podemos caer en el error. Y bueno, ya hay una división tremenda eh, por estos pequeños detalles, ¿sí? Y esto duró mucho tiempo, esta lucha por el filioque, ¿ah? De que procedía o no procedía también del espíritu. Entonces, y en algún momento lo mencionó muy simple Felipe. En ambos casos, la visión occidental o la visión oriental concuerda que el Espíritu Santo viene del Padre, ¿ya? Procede del Padre. Entendiendo que esta cronología, que primero, cuando hablamos de primera persona, la segunda persona, la tercera persona, es una cosa simplemente esquemática, porque no hay una cronología en la eternidad, ¿no es cierto? Los tres son consubstanciales, los tres son eternos, no tiene principio ni fin, ¿cierto? Esa es la definición de eternidad. Pero para entender esto, ¿verdad? De la historia, cómo procede, claro, nosotros tuvimos conocimiento, una visión del Padre. Fíjense que todo el Antiguo Testamento, la revelación no fue completa. La revelación se completa con el Nuevo Testamento, es decir, después de cuántos siglos que se inició la escritura del Antiguo Testamento, con los escritos, el Pentateuco de Moisés, siglo XIII, XIV antes de Cristo, por así decirlo, ya, perdón, el siglo, sí, ese tiempo. Después vienen estos 400 años de silencio y donde están las escrituras hebreas, eh,
cuando termina el libro de Malaquías, no termina la revelación. Y siempre hablamos, cuando estudiamos un poco de historia de la Biblia, de que hubo 400 años donde no hubo voz profética, pero sí hubo historia, sí hubo desarrollo, hubieron luchas y están escritos, ¿no es cierto?, que no están dentro del canon, como el libro de los de la dinastía de los macabeos, ¿verdad? Pero después sigue la revelación en el Nuevo Testamento, un siglo más, ¿verdad? O sea, en el fondo son 15, 16 siglos donde se ha ido revelando y termina la revelación sin duda con Apocalipsis, ¿ya? El libro del Nuevo Testamento. Bueno, y acá está este problema, ¿no es cierto?, de que la iglesia griega, ortodoxa u oriental, eh, dicen que simplemente es por generación del padre, no, no del hijo, ¿ya? Y esa es la diferencia, ¿ya? Nosotros creemos que, porque está en la escritura, porque en lo que hemos leído y vimos en el último versículo, ¿no es cierto?, que fue enviado, primero aparece el Hijo, ¿verdad? Y si Él no se fuera, no podría venir a desarrollar la última parte del plan de salvación, porque eso tiene que ver con nosotros, con nuestra redención, no con un crecimiento, ¿no es cierto?, un desarrollo de Dios. Dios no desarrolla, él ha sido eterno, Él no cambia, Él no está aprendiendo como nosotros. Él es inmutable. Una de las características de la divinidad es que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inmutables, ¿verdad? Entonces, todo esto es como nosotros vamos entendiendo las escrituras, porque somos mente estrecha, somos mente limitada, ¿ya? Y bueno, y en ese contexto muchos nos entrampamos y es así como ellos no aceptan en la iglesia griega, oriental, ortodoxa, ¿ya? Que mantuvo el griego en su léxico, ¿verdad? Ellos nos dicen que el Espíritu Santo procede solamente del Padre, ¿ya? Genera del Padre. En cambio, nosotros decimos que procede tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, si es que de alguna manera he podido explicarme cómo entiendo yo esto, por eso hago referencia a esto de que cada uno también un poco entiende y percibe a la divinidad de una manera muy personal y de acuerdo a cómo escuchamos, ¿no es cierto?, la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos queridos. Eso. Amén, hermanito. Bueno, decir, para ya ir finalizando este programa, que estos conceptos, tanto procesión y generación, son conceptos que se han acuñado y han aparecido después de largas reflexiones en la historia de la iglesia y de profundizar en estos temas maravillosos que es la Trinidad, la eternidad, la deidad de nuestro Señor, y que nos invitan a seguir estudiando estos temas en el alcance limitado de nuestra humanidad, donde tratamos de racionar eh, estas características eternas de nuestro Señor. Lo podemos hacer en base a estos conceptos de procesión donde involucra tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el concepto de generación que involucra al Padre y al Hijo directamente. Esto sin olvidar que en resumen los tres comparten la deidad. Dios el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo que profesamos, lo que creemos y lo que encontramos en la maravillosa escritura revelada y inspirada por nuestro Señor. Así que con esto ya vamos concluyendo este maravilloso programa y los invitamos para que puedan participar del siguiente, donde nuevamente con la misericordia del Señor probablemente nos encontremos los tres nuevamente. Así que los dejamos invitados para que puedan participar de este siguiente programa y invitarles a que puedan seguir profundizando en estos temas que hemos tratado. Así que Dios los bendiga
y me gustaría que se aprovechara de despedir mi hermanito Archibaldo y Felipe para ir finalizando. Bueno, yo simplemente invitarlo a que ustedes vayan a las escrituras, revisen esto, ¿no es cierto? Lean los evangelios, lean la vida y obra de Cristo, el cual fue su misión, lean los hechos de los apóstoles, lean el Pentateuco, lean toda la palabra. O es una parte de Salmo 119, creo que 106. Toda tu palabra es verdad. La suma de tu palabra desde Génesis a Apocalipsis es tu verdad, ¿cierto? Y esta no se contradice, ¿cierto? No se opone, como a veces entendemos y a veces malentendemos algunos conceptos. Que Dios tenga misericordia y apelamos a este Espíritu Santo, esta tercera persona de la divinidad, que es Dios, quien inspiró las escrituras, que también es el quien nos las ilumina y nos puede eh, ayudar a entender esto. Si usted lo hace en oración, con humildad, humillado delante del Señor, reconociendo, ¿verdad?, nuestra verdadera realidad, sin duda el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas para hacernos entender estas grandes verdades. Invitarlos a que sigan en el programa con nuestros siguientes hermanos, que el Señor bendiga sus vidas y la de su familia. Yo con eso me despido. Que tengan una buena resto de jornada. El Señor los bendiga mucho. Sí, igual comparto lo que dice mi hermanito Archibaldo. Primero que el Señor los bendiga, ¿cierto? Que con su palabra a nosotros tres incluidos también nos ilumine, que cada día nos permita conocer más de Él y, bueno, hacer el mismo llamado a que puedan abrir su Biblia y leerla. Eh, Uno siempre recomienda algunos libros para leer, pero así como dice mi hermano Archibaldo, léala toda nomás. Tenemos el beneficio de tener la palabra, así que leamos nomás, po. A Bien. veces uno no entiende nada, pero cuando uno va, cierto, con la intención de verdad aprender más del Señor, es el Señor quien se comunica con nosotros a través de la palabra, ¿cierto? No solamente es leer por leer, sino ir de la forma más humilde posible, sabiendo que probablemente por nuestra propia cuenta no entendemos nada, pero sabiendo que con el poder de Dios vamos a poder entender todas estas verdades maravillosas. Así que el Señor los bendiga y esperemos que, si Dios lo permite, podamos estar en el programa que viene la próxima semana. Amén, hermanito. Una de las promesas maravillosas del Señor es que si lo buscamos de todo nuestro corazón, lo vamos a hallar. Así que cordialmente invitado a que sigan leyendo la maravillosa palabra del Señor y nos despedimos de este programa dejándolo invitados para que participen del siguiente. Que Dios los bendiga.